venezolano y consolidando lo que hoy es el... En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores, guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti, nuestro compromiso es más. Muy buenas tardes tengan todos los distinguidos colegas presentes en la tarde de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti, hoy trayéndoles una interesantísima actividad en alianza con la sección de Oncología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. Tendremos para ustedes el webinar que titulamos Diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad de Hodgkin en niños y adolescentes. Y tendremos con nosotros un especial invitado, el cual será moderado en su actividad, en su disertación, por la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología y presidente de su sección de Oncología Pediátrica. Esta actividad será grabada pues para que todas aquellas personas que en algún otro momento la quieran ver para repasar los contenidos, podrán disfrutarla una vez que esta sea colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, Laboratorios Letiza. Por favor, como un amable recordatorio, a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para iniciar con el proceso de discusión de preguntas al finalizar la conferencia del Dr. Ross. Y una vez más, agradecidos por su presencia acá. Gracias además por ser parte de este cambio, por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía de la doctora Emilia Mora. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente en este ciclo de conferencias referidas a linfoma. En el día de hoy vamos a contar con el doctor Edwin Ross. El doctor Edwin Ross, conocido por todos y muy querido además, es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, especialista en anatomía patológica de la UCB, ex profesor de la Cátedra de Histología y Embriología Normal de la UCB,
expatólogo Servicio Oncológico Hospitalario IBSS del Hospital de Niños y del Hospital Militar Caracas. Patólogo adjunto del Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador y Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert Elizalde, Guayaquil, Ecuador. Es profesor del curso de Patología del Posgrado de Cirugía Pediátrica, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador, miembro de la Sociedad Venezolana de Anatomía Patológica, de la Sociedad Venezolana Grupo Oncológico, no sé, y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología y Patología Pediátrica. Con ustedes, el doctor Ross, los micrófonos son de usted. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, doctor, adelante, se escucha perfectamente. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes en este ciclo de conferencias. Un agradecimiento especial a la doctora Emilia Mora, presidente de la Sociedad Venezolana de Oncología en su capítulo pediátrico, y a los laboratorios Leti por la conexión. La tarde de hoy, la conferencia va a ser el diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad de Hodgkin en niños y adolescentes. Para la presente charla no tengo conflictos de interés y voy a introducir el tema diciendo que el doctor Thomas Hodgkin en 1832 hizo la primera descripción de una serie de entidades relacionadas a las neoplasias linfoides y posteriormente, 30 años después, el doctor Samuel Wilks, ambos patólogos británicos, él escogió uno de los casos descritos por el doctor Thomas Hodgkin y describió lo que es la enfermedad de Hodgkin, término que fue utilizado durante 100 años y que posteriormente con los estudios se vio que una neoplasia maligna de ganglios linfáticos y se cambió el término por linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin representa el 10% aproximadamente de todos los linfomas y se dice que su incidencia es de 3 casos por 100.000 habitantes por año. Tiene una distribución etaria bimodal, presentándose en adolescentes, en adultos, pero también se presenta en la población pediátrica en un menor porcentaje, y desde el punto de vista morfológico va a estar caracterizado por la presencia de células neoplásicas y por un acompañante de células no neoplásicas. Las células neoplásicas son las células de Hodgkin, una célula mononucleada, las células de Rie-Steenberg, que pueden ser binucleadas o multinucleadas, estas que pueden sufrir apoptosis y presentarse como células momificadas, que también son diagnósticas de la enfermedad o del linfoma de Hodgkin, y un fondo de células inflamatorias constituidos principalmente por células T, linfocitos CD4, células B, macrófagos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. Todas estas células inflamatorias tienen que estar en íntima relación con las células de Rie-Steenberg para que éstas puedan proliferar y sobrevivir. El linfoma de Hodgkin, su clasificación es en un primer tipo, que es el tipo clásico, que es el más frecuente, se presenta en un 90% de los casos, y en segundo lugar tenemos el nodular con predominio linfocitario, que se presenta en un 10% de los casos predominantemente. Este último tipo es más frecuente en pacientes adultos. Sin embargo, hay que conocerlo porque se puede presentar en pacientes pediátricos. Estos linfomas tienen características morfológicas comunes, aunque ya vamos a ver, que varía dependiendo del tipo de célula de Rie-Steenberg presente, y tienen diferentes patogénesis y monofenotipos, que es importante para el diagnóstico específico, y eso va a servir también como factor pronóstico y terapéutico. El linfoma de Hodgkin clásico, que ya vimos que es el que se presenta en la mayoría de los casos, se clasifica a su vez en 4 variantes o 4 tipos. El nodular esclerosante,
como su nombre lo dice, formación de nódulos con tractos fibrosos. El segundo tipo es el de celularidad mixta, donde no hay fibrosis o hay muy poca fibrosis y vemos una gran variedad de células de Ries-Sternberg. El tercer tipo es el rico en linfocitos, como su nombre lo dice, hay gran cantidad de linfocitos y pocas células de Ries-Sternberg. Y el último tipo es el de depresión linfocitaria, donde vemos pocos linfocitos y una gran cantidad de células de Ries-Sternberg pleomórficas. Y que esta imagen puede parecerle al patólogo como que si estuviéramos en presencia de otro tipo de neoplasia, por ejemplo, un sarcoma. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos otro problema más. Hay entidades que pueden ser neoplásicas o no neoplásicas, en donde tenemos células que son parecidas a las células de Ries-Sternberg y que pueden llevar a confusiones diagnósticas. Así tenemos el linfoma periférico de células B, el linfoma periférico de células T y además la mononucleosis infecciosa. Por eso es importante que tanto patólogos como clínicos sepamos cuál es la historia clínica, el examen físico, cuáles son los grupos ganglionares afectados, si el paciente tiene o no masa mediastinal, cómo está el vaso. Todo esto es muy importante para el patólogo. Y por supuesto, cómo están la serología del paciente. La patogénesis del linfoma de Hodgkin permanece siendo enigmática, aunque en la última década hemos tenido avances recientes en cuanto a esta entidad. Se dice que la célula de Ries-Sternberg se origina de células centrogerminales B, en donde hay una pérdida de los receptores de superficie, muchos de células B, aunque sigue permaneciendo algo del genotipo B, y esto se debe a una alteración en la transcripción del gen IG, y se origina de células B transformadas. Así tenemos entonces cómo las células de Ries-Sternberg se van a originar a partir de las células centrogerminales B, que sufren una serie de mutaciones a nivel del gen IgB, originando células preapoptóticas de células B, y estas se van a originar a través de esta alteración de las células B del centro germinal, van a dar origen a las células de Hodgkin. Posteriormente se van a llevar una serie de lesiones genéticas, citogénesis incompleta, lo cual va a transformar a la célula de Hodgkin en célula de Ries-Sternberg, y diferentes mecanismos que van a llevar a la evasión de la respuesta inmunológica, con alteraciones genéticas de diferentes vías de señalización, como la NFKB y el JAK-STAT, que posteriormente va a hacer que las células de Ries-Sternberg tengan que tener una interacción con las células no neoplásicas del microambiente, como son los eosinófilos, los mastocitos, los histocitos, con una remodelación de este microambiente, y en las células de Ries-Sternberg, a pesar de tener un fenotipo B, va a empezar a perder este inmunofenotipo B y adquirir otro tipo de inmunofenotipo. Muchas veces pueden expresar anticuerpos de tipo células T. Y ahí el diagnóstico diferencial con este tipo de linfoma. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas más frecuentes que se pueden presentar en el linfoma de Hodgkin? Se habla de que hay múltiples alteraciones genéticas: aneuploidía, aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas, como ganancias y pérdidas. Sin embargo, no hay ninguna característica. Se habla de subpolaridad, alta inestabilidad genómica, y esta va a depender de los genes afectados, si hay infección por el virus de Epstein-Barr o no la hay. Traslocaciones del locus IgG en el 20% de los casos, disfunción de telómero, y todo esto evaluado a través de la secuenciación de los exomas de las células de Ries-Sternberg. No hay genes específicos especiales para la patogénesis, como habíamos dicho antes, y hay una alteración en la regulación de las vías de la señalización debido a ciertas mutaciones. Cabe mencionar que las células de Ries-Sternberg afectadas por la infección del virus Epstein-Barr tienen un menor número de mutaciones que
en aquellos que no tienen la infección por el virus del Epstein-Barr. Se dice entonces que es una combinación de las alteraciones genéticas las que van a dar origen a las células de Ries-Sternberg y que estos eventos van a ser los transformadores de la célula centrogerminal en preapoptótica. Aquí tenemos en esta tabla enumeradas las alteraciones genéticas que se pueden ver tanto en los linfomas clásicos con las células de Ries-Sternberg, predominantemente a nivel de las vías del NFKB. Las principales mutaciones son las del gen TNFA1P3 por orden de frecuencia y del gen REL. También mutaciones a nivel de JAK-STAT, la más importante en el gen SOC1, y otros tipos de alteraciones genéticas como son el PDL1 y el PDL2, muy importantes desde el punto de vista pronóstico y ahora terapéutico, con evasión de la respuesta inmune y que va a tener su expresión desde el punto de vista inmunohistoquímico. En relación a las mutaciones que va a sufrir la célula, ya no de Ries-Sternberg clásica, sino la célula cotufoide o popcorn, en el caso de los linfomas nodulares con predominio linfocitario, que son las células LP, las más frecuentes mutaciones son a nivel del gen SK1 y del JUMB. Bueno, estos gráficos nos dan a conocer cuáles son las interacciones de las células de Ries-Sternberg en cuanto a las células inflamatorias que están constituyendo el microambiente. Hay una serie de vías de señalización y de receptores que van a estar en las células inflamatorias no neoplásicas y que esto va a ser importante para los mecanismos de sobrevivencia y proliferación de las células de Ries-Sternberg. Igualmente para los mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica, como vamos a tener la producción, por ejemplo, de galactina, de CD137, de interleuquina 10, que van a silenciar a estos linfocitos T, CD8, y además van a haber otros mecanismos por los cuales se van a inhibir, como son los complejos mayor de histocompatibilidad, fundamentalmente el 1 y el 2. En cuanto a la distribución por edad, también hay variación. Vemos que en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, predomina en los pacientes adolescentes, en los niños, mientras que en la variante no clásica tenemos que va a predominar en el adulto. Igualmente, si vemos una distribución por tipos de los linfomas de Hodgkin clásico, vemos que el predominio va a ser el del nodular esclerosante en los pacientes adolescentes, mientras que el subtipo de depresión linfocitaria y predominio linfocitario o rico en linfocitos va a presentarse en una forma bimodal tanto en la adolescencia, pero predominantemente van a ser linfomas de adultos. También van a haber diferencias demográficas en cuanto a los linfomas de Hodgkin pediátricos, adolescentes y adultos. Vemos que, por supuesto, los linfomas de Hodgkin son más frecuentes, hasta 32 casos por millón en los pacientes adolescentes, seguido por los adultos, 28 casos por millón por año, y por último, en los pediátricos, 6 millones por año. Mientras que en los pacientes pediátricos predominan el sexo masculino, en los pacientes adolescentes lo hacen en el sexo femenino. Desde el punto de vista de la morfología o de la histología, estos autores dicen que predomina en los pacientes pediátricos la celularidad mixta. Hay otras series que dicen que predominan la esclerosis nodular, tal como sucede en los adolescentes y en los adultos. Los síntomas, por supuesto, van a depender de la afectación de las cadenas ganglionares, principalmente supraclaviculares y cervicales en los pacientes pediátricos, pueden cursar también con masas mediastinales, mientras que los adolescentes generalmente son masas mediastinales asintomáticas. La asociación por el virus del Epstein-Barr se ve generalmente en los pacientes en países de vías de desarrollo, en los pacientes pediátricos es más frecuente que en los adolescentes y en los adultos, y la sobrevida libre de enfermedad tenemos que es más o menos igual para los tres tipos etarios.
Aparte de la biopsia, hay otros nuevos biomarcadores que se han utilizado en sangre periférica, por ejemplo, las células tumorales circulantes. También se han utilizado biomarcadores imagenológicos para determinar el estadio de la enfermedad y, por supuesto, en los especímenes de biopsia se han utilizado nuevos estudios de inmunohistoquímica para determinar el CD163, el MHC clase 2 y, por ejemplo, el PLL. Estos son las vías que están afectadas y que pueden ser utilizadas como potenciales biomarcadores moleculares en el linfoma de Hodgkin. Todas estas interleuquinas, el factor de crecimiento endotelial epidérmico y dependiendo del sitio que queramos suprimir, existen diferentes medicamentos nuevos, por ejemplo, los inhibidores del CD30 como el brentuximab vedotin o en el caso de la inhibición de las proteasas, el bertosomib o aumentando la apoptosis de las células como el verdonistat, parrovinostat. Todos estos entonces son nuevos medicamentos que se pueden utilizar y que nosotros podemos ayudar desde el punto de vista de la anatomía patológica a indicarles a ustedes cuál puede ser el medicamento a utilizar. Tenemos, por ejemplo, que nosotros a través de la inmunohistoquímica podemos evaluar el P53, que ya sabemos que no tiene diferencia en cuanto al pronóstico, sin embargo se presenta como sobreexpresión en el 81% de los pacientes. También el BCL2, que ya sabemos que es un marcador centrogerminal, se puede determinar por inmunohistoquímica y estos pacientes van a tener un riesgo desfavorable. El KI67, que es un índice de proliferación, un marcador nuclear, también va a estar relacionado con un riesgo desfavorable, aunque hay algunas series que no indican esto. El CD30 positivo, cuando es fuerte, se habla también de que el paciente puede tener una sobrevivencia pues mucho menor. El CD44 se relaciona en relación a las metástasis, puede ser evidenciado por métodos de inmunohistoquímica. Las células NK, el CD56, 57 también por inmunohistoquímica y el NFKB por inmunohistoquímica. Generalmente estos pacientes lo van a presentar cuando son respondedores lentos a la terapia. Y el CD68, que también puede ser evaluado por inmunohistoquímica, va a estar relacionado a la positividad con el virus del Epstein-Barr. Bueno, desde el punto de vista de las características anatomopatológicas, el patólogo se va a enfrentar no solamente a la biopsia del ganglio linfático. En muchos centros realizan punción por aspiración con aguja fina, cosa que no está indicado en los linfomas de Hodgkin. Ya sabemos que la heterogeneidad tumoral del ganglio linfático, no solamente eso, sino que los linfomas pueden afectar parte del ganglio linfático y recuérdense que la punción puede tomar partes del ganglio linfático que sean reactivas, no neoplásicas, y tener un resultado falso negativo. Igualmente, por ejemplo, en pacientes mayores que tienen enfermedad o neoplasia a nivel retroperitoneal o a nivel mediastinal, utilizan la punción tipo Trucut para el diagnóstico. Y ahí nosotros nos enfrentamos con el problema, si hay células de Riestenberg típicas, pues no hay tanto problema, pero si no las hay, tenemos que echarle mano al estudio de inmunohistoquímica. Lo que está indicado en realidad es la biopsia excisional del ganglio linfático. Y ya cuando el patólogo recibe el ganglio, ya se puede dar una idea si es neoplásico o no neoplásico. Un ganglio linfático de mayor tamaño, de consistencia dura y que al corte presenta una superficie homogénea o heterogénea, blanquecina, es altamente sospechoso de que el paciente tiene una neoplasia y seguramente un linfoma. En este caso vemos la imagen macroscópica, en la imagen de la izquierda, una fotografía donde observamos un ganglio con un engrosamiento de la cápsula y la presencia de tabiques que van a estar, como su nombre lo dice, tabicando
formando nódulos en el parénquima del ganglio y que sí lo vemos en la imagen del centro. Es un corte histológico coloreado con hematoxina eosina. Vemos una alteración completa del ganglio donde no se reconocen centros germinales, sino hay unos nódulos rodeados por unos tabiques rosados y que muy seguramente podemos sospechar que podría tratarse de un linfoma de Hodgkin, variedad esclerosis nodular. Otro tipo de espécimen que el patólogo puede manejar son los especímenes de esplenectomía, donde podemos ver una expansión de lo que sería la pulpa blanca, y lo podemos ver en esta imagen de la mano derecha, nódulos blanquecinos de diferentes formas y tamaños que indican una infiltración por un linfoma. ¿Cuáles son los hallazgos microscópicos característicos del linfoma de Hodgkin clásico? La célula de Rie-Steenberg. La célula de Rie-Steenberg podemos tener formas mononucleadas con un solo núcleo, con un nucleolo prominente, que son las células de Hodgkin, o células que presenten binucleación o multinucleación. Presentan el típico ojo de búho. Esto significa un núcleo grande con un nucleolo rojo, conspicuo, con un citoplasma eosinófilo, rodeado por una cantidad de células inflamatorias como son linfocitos, plasmocitos, eosinófilos e histocitos. Aparte de eso, en la figura del centro podemos ver una célula momificada, que no es más que una célula apoptótica que está acompañando al resto de las células de Rie-Steenberg. Es una célula también diagnóstica. En la imagen al lado derecho tenemos una célula típica de Rie-Steenberg que todos los patólogos soñamos con conseguirnos en nuestras biopsias y que en este caso no tendríamos ningún tipo de dificultad diagnóstica. Estas células van a expresar el PAX5. Este PAX5 es un anticuerpo para las células B. Sin embargo, la positividad del PAX5 es una positividad débil y que va a contrastar con la positividad fuerte que van a tener los linfocitos B del fondo, que va a acompañar a las células de Rie-Steenberg. De manera de que no es que el PAX5 va a teñir únicamente a las células de Rie-Steenberg, no. La positividad va a ser muy débil y la positividad fuerte va a ser de los linfocitos B. Y el patólogo que está haciendo el estudio de inmunohistoquímica tiene que tener muy en claro esto para poder hacer el diagnóstico. En el caso de la celularidad mixta, vamos a encontrar, aparte del infiltrado inflamatorio, que es rico en linfocitos, eosinófilos, plasmocitos, células de Rie-Steenberg de diferentes formas, en todas sus variedades. Las binucleadas, las multinucleadas, podemos encontrar células de Hodgkin también, y generalmente no vamos a encontrar aquí fibrosis. Y si es fibrosis, es muy poca. En la imagen del lado derecho vemos un estudio inmunistoquímico donde vamos a encontrar CD30. El CD30 va a ser positivo en las células de Rie-Steenberg hasta en el 90% de los casos, y es un marcador de membrana. El linfoma de Hodgkin clásico, la variante esclerosis nodular. Clínicamente se puede presentar como linfadenopatías a nivel cervical, supraclavicular, masas mediastinales, ganglios linfáticos paraórticos, y como lo muestra en la radiografía torácica, podemos ver una masa mediastinal y que se puede reconfirmar en la tomografía que se ve al lado. Desde el punto de vista macroscópico, en la figura 15.22, que está en la parte de abajo, pueden ver un ganglio linfático donde hay alteración de la arquitectura, no solamente porque es blanquecino homogéneo, sino que hay formación de nódulos. Y si nos vamos a las imágenes histológicas, la 15.30, que tiene un número A, podemos encontrar, fíjense, esas bandas fibrosas más rosadas que están delimitando unos nódulos, y dentro de estos nódulos vemos unos espacios claros. A mayor aumento, en el literal B, podemos encontrar que estos nódulos, que estos centros claros, si nos vamos a mayor aumento, podemos encontrar las células de Rie-Steenberg, pero es una variante que se llama célula de Rie-Steenberg lacunar.
Y esto porque hay como un espacio blanco entre lo que sería la célula y el estroma. Y este espacio blanco no es más que un artefacto de procesamiento del tejido. Y esto va a ser característico de este tipo de linfomas. En otras áreas vamos a encontrar que este linfoma de esclerosis nodular puede tener variantes o puede tener abundantes histocitos y fibroblastos. Y es por eso que el Centro de Investigación del Linfoma británico entonces los clasificó en grado 1 y grado 2. Grado 1 en el cual hay escasas células de Riestenberg y grado 2 en las cuales por lo menos más del 25% de los nódulos tienen una celularidad aumentada de células ganglionares. Esto ahora ha perdido un poco de interés porque se ha visto que la evolución de los pacientes tanto no están relacionados al grado 1 como al grado 2. Desde el punto de vista de anatomía patológico, se pueden informar, pero no es indispensable hacerlo. Y en la última figura, la 15.32, pues lo que tenemos es el PAC5. Recordar que el PAC5 va a tener la célula de Riestenberg, llámese la CUNAR, o llámese la célula de Riestenberg clásica o típica, pero de una manera muy leve, muy débil, mientras que la tinción para linfocitos B va a ser más fuerte. Seguimos entonces con el mismo tipo de linfoma. Aquí vemos entonces en el literal B las bandas de fibrosis, vemos el nódulo, vemos estos centros más blanquecinos y que a mayor aumento corresponden con células de Riestenberg. Fíjense que en el literal G vamos a tener el CD30 positivo, marcador de membrana, y van a ver como un punto más oscuro hacia uno de los extremos, y este punto más oscuro es el lugar donde se localiza el Golgi. Ahí vamos a tener como un punto más oscuro y va a ser característica de esta tinción, y esta característica también la comparten con el CD15. El CD15 también va a ser positivo en las células de Riestenberg, pero tenemos que va a haber un 15% de células de Riestenberg, aproximadamente entre un 20 y un 15%, que la positividad la va a perder. De manera que podemos tener CD30 positivo, CD15 negativo. Y lo más importante es el PAC5. Fíjense ese PAC5, lo más fuerte son linfocitos B reactivos y las células de Riestenberg, como dijimos, tienen positividad, pero mucho más débil. El CD3 lo que nos va a pintar son los linfocitos T. Y las células de Riestenberg van a quedar en blanco, o sea, no va a pintar. El CD20 va a pintar los linfocitos B reactivos y las células de Riestenberg en la mayoría de los casos no van a ser positivas. Sin embargo, hay un porcentaje de casos donde las células de Riestenberg pueden ser CD20 positivas. Y otra cuestión que es importante es ver si el linfoma está asociado o no a la infección por el virus del Epstein-Barr. Y esto se puede hacer inmunistoquímicamente con el LMP1 o puede hacerse por sí con el EBER. Bueno, aparte de esto, la célula de Riestenberg, como es una célula B, puede pintar en algunos casos CD79A, CD22, CD19, y fíjense que pueden teñir para OC2 y BOP1, aunque estos dos últimos marcadores es tinción más frecuente o más específica para el linfoma de Hodgkin no clásico, o sea, el nodular con predominio linfocitario. Pero fíjense que puede presentarse en estos también. ¿Qué marcadores pueden presentarse en forma aberrante en el linfoma de Hodgkin? CD3, CD2, CD5, CD8 y CD4. Y eso no significa que sea un linfoma de células T, significa que es un linfoma de Hodgkin con marcación aberrante. El BCL2, que es una oncoproteína, generalmente marca las células de Riestenberg, y ya dijimos que estaba asociado a un peor pronóstico. Y el P53, una oncoproteína, generalmente marca las células de Riestenberg.
El linfoma nodular esclerosante, entonces ya dijimos, para resumir, bandas anchas de fibrosis en el literal A, que son esas bandas de color rosado. Y por supuesto dejando nódulos que a mayor aumento en el literal B podemos ver las características células lacunares. CD30 positivo y CD15 positivo en la mayoría de los casos. Además, tenemos que se puede utilizar el PDL1 para marcar los linfocitos reactivos que están rodeando a las células de Riestenberg y que muchas veces van a tener un patrón en roseta. O sea, la periferia de la roseta va a ser el linfocito y el centro va a ser la célula de Riestenberg. En el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, hay que diferenciarlo del linfoma de Hodgkin no clásico, o sea, del nodular con predominio en linfocitos. Este linfoma rico en linfocitos va a tener las células de Riestenberg típicas, pero hay un problema. Como hay muchos linfocitos, las células de Riestenberg van a ser muy escasas y hay que buscarlas con hematoxina eosina detenidamente. Y aquí es que nos va a servir más la inmunotensión. ¿Por qué? Porque las células de Riestenberg van a estar por fuera de los folículos linfoides reactivos, pueden ser escasas, y ya vemos aquí cómo el CD30 las está tiñendo de rojo en este caso. Luego, aparte de eso, vamos a tener la formación de nódulos, o podemos tener una variante difusa, y esta formación de nódulos no significa que puede haber fibrosis o esclerosis, como en el caso de la variante esclerosis nodular. Y si vemos a mayor aumento, en la figura 1535 vamos a ver las células de Riestenberg, que es una célula típica rodeada predominantemente por linfocitos. Aquí no vamos a tener ni eosinófilos, no vamos a tener plasmocitos, no vamos a tener neutrófilos. En esta variante vamos a tener entonces que en la figura 1536 es un CD20 y fíjense que va a ser como en el resto de los linfomas de Hodgkin clásico, va a teñir los linfocitos B reactivos, sin embargo la célula de Riestenberg no va a estar teñida. El CD30 va a ser igual, en la figura 1537 va a teñir la membrana predominantemente en el Golgi y vamos a tener que si hacemos una tinción para CD3 en la mayoría de los casos, como en la figura 1538, vamos a tener positividad en los linfocitos T reactivos y fíjense en el centro, tenemos en el centro de la roseta, vamos a tener a la célula de Riestenberg. El CD15 igual va a teñir fuertemente en la membrana la célula de Riestenberg. En el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos vamos a poder utilizar también el PD1. El PD1 va a pintar esa estructura rosetoide de linfocitos T alrededor de la célula de Riestenberg y vamos a tener además una tinción que podemos utilizar que es el CD21 y que esta CD21 lo que va a pintar son las células dendríticas foliculares que van a estar presentes en forma importante tanto en el linfoma de Hodgkin rico en linfocitos como en el nodular con predominio en linfocitos. Terminando en la parte del linfoma de Hodgkin clásico, tenemos entonces la variante de depresión linfocitaria. La depresión linfocitaria, como su nombre lo indica, lo que hay es una disminución de linfocitos y vamos a tener gran cantidad de células de Riestenberg, pero estas células de Riestenberg van a ser tan pleomórficas que muchas veces uno se va a interrogar, ¿estoy realmente en presencia de un linfoma de Hodgkin o estoy en presencia de un sarcoma o de un linfoma de células T anaplásicas o de un linfoma difuso de células B anaplásico? Entonces, por supuesto, la inmunomarcación nos va a ayudar. Por supuesto, el PAC5 va a ser positivo. Y aparte de eso, en este tipo de linfoma vamos a observar en muchos de los casos una matriz
fibrilar, y que eso nos va a ayudar al diagnóstico. Como vamos a ver, en algunos casos vamos a encontrar gran cantidad de histocitos, como en otro tipo de variedad que se me olvidó mencionar, en los linfomas de Hodgkin de celularidad mixta, podemos encontrar tan cantidad de histocitos que pueden formar hasta granulomas. Y el diagnóstico diferencial es con una enfermedad granulomatosa. Aquí yo he tenido varios casos de eso. Evaluando las primeras láminas, veo una enfermedad crónica granulomatosa. Me acuerdo siempre del linfoma de Hodgkin, y si uno busca las células de Riestenberg, generalmente las va a conseguir. De manera que ese es otro de los diagnósticos diferenciales. El linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario, aquí vamos a tener nódulos. Este es el nodular con predominio linfocitario. Vamos a tener nódulos de linfocitos, pero las células de Riestenberg que vamos a tener acá son las células de Riestenberg llamadas LP, que anteriormente se conocían con el nombre de LH. Son las células llamadas cotufoides, son de menor tamaño que las células de Riestenberg clásicas, con un nucleolo menos prominente, y fíjense que aquí tenemos también una trama de células dendríticas foliculares que son positivas para el CD21. Cuando hay una transformación progresiva de centros germinales, uno debe llamarle la atención a esto y pensar que en algún lugar puede estar o no asociado a un linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocitario. Este linfoma, como sabemos, es más frecuente en los adultos, pero puede presentarse en los adolescentes y en los niños. Por eso hay que tener, siempre hay que tenerlo presente. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, estos linfomas son frecuentemente CD20 positivos. O sea, la célula de Riestenberg va a ser Pax negativo, pero CD20 positivo. ¿Ok? Y además va a ser positivo para el EMA, en forma de dot o de punto en la zona del Golgi. También va a ser positivo para otro tipo de marcador, por ejemplo, el LOG2, que era menos positivo o es generalmente positivo en los casos de las células de Riestenberg del linfoma de Hodgkin clásico. Vamos a tener positivo en este tipo de linfoma. Aparte de eso, vamos a tener entonces en la figura 15-18 que va a haber positividad para el CD30, ¿ok? Y aparte vamos a tener positividad para el CD57 en muchas células no neoplásicas, o sea, en los linfocitos T. El LOG2 va a ser positivo en este tipo de células de Riestenberg, y además estos tipos de linfomas los vamos a clasificar en 6 patrones que va a ser importante desde el punto de vista pronóstico. El patrón A, que es el clásico nodular rico en células B. El patrón B, en el cual esos nódulos se van a volver confluentes y van a tener un patrón serpinginoso. El patrón C, en el cual vamos a tener las células LH o las células LP van a estar fuera de esos nódulos. El patrón rico en células T, el patrón que va a tener aspecto de linfoma de células grandes anaplásicas o de linfoma de células grandes anaplásicas ricas en células T, y por último el patrón que va a tener aspecto en saca bocado, pero que va a ser rico en células B y que es difuso. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia es que los pacientes que tengan patrón C, D, E y F van a tener un pronóstico peor. En estas fotos es para comparar la diferencia que hay entre los linfomas, el linfoma rico en linfocitos del linfoma nodular con predominio linfocitario. En el rico en linfocitos, recordemos que vamos a tener un CD30 positivo y que generalmente el PAX5 va a ser positivo. Fíjense que el PD1 va a estar marcando los linfocitos T. Mientras que en el linfoma nodular con predominio de linfocitos vamos a tener que el marcador más específico es el LOG2, y también podemos obtener el mismo resultado
realizando el PD1. Si hacemos una comparación del linfoma nodular con predominios de linfocitos con la esclerosis nodular, vemos que el nodular con predominio linfocitario tiene positividad para el LOC2 y como esta es otra imagen del PD1, el PD1 puede ser positivo y en el caso de la esclerosis nodular cuando hay predominio de células de Riestenberg, como en el caso del literal A, en el literal B podemos encontrar una gran marcación del PDL1. En el literal C vemos que hay pocas células de Riestenberg y el PDL1 en el literal D va a ser negativo con la marcación de los linfocitos T. Para concluir, vamos a hacer un resumen de los hallazgos inmunistoquímicos más importantes en cada uno de estos linfomas. Vamos a comenzar con el linfoma de Hodgkin clásico. Este marca, en la mayoría de los casos, CD30 positivo, CD15 positivo y débilmente el PAC5. ¿Ok? Tenemos que el MUN1, que es otro marcador para linfocitos B, va a ser positivo. El CD45 es negativo. Los marcadores citotóxicos como el TIA1 generalmente son negativos, raramente positivos, y un subgrupo, generalmente el linfoma de Hodgkin celularidad mixta y el de presión linfocitaria, pueden ser positivos para el virus del Epstein-Barr. En el caso de los nodulares con predominio linfocitario, el CD15 y el CD30 generalmente es negativo, pero hay casos raros en que pueden ser positivos. Mientras que el resto de los marcadores de linfocitos B, como PAC5, CD20, CD79 y el BCL6 van a ser positivos, y muy importante el LOC2 que nos va a ayudar a diferenciarlo del linfoma de células del linfoma clásico de Hodgkin. La otra cuestión es que el CD45 generalmente es positivo en el nodular con predominio linfocitario y el virus de Epstein-Barr es negativo, raros casos van a ser positivos. Para los linfomas de células grandes anaplásicas, el CD30 puede ser positivo, o sea, hay que tener cuidado con eso, y tenemos que los marcadores de linfocitos T todos van a ser positivos. Para los linfomas difusos de células grandes inmunofenotipo B con virus de Epstein-Barr positivo, generalmente todos los marcadores B van a ser positivos, pero el CD30 y el CD15 en un subgrupo, este último, van a ser positivos y el virus del Epstein-Barr también va a ser positivo. Y hay ciertos linfomas que se llaman linfomas de la zona gris, que ha sido establecido por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que tienen características tanto de linfoma de Hodgkin como de linfomas difusos de células grandes, y que los marcadores de inmunohistoquímica no nos van a permitir diferenciar entre uno y otro. Estos marcadores, fíjense que dan MUN1 positivo y generalmente son positivos los marcadores B e igualmente son positivos el CD30 y el CD15. Y ahí vamos a tener que hacer estudios de citogenética y biología molecular para poder diferenciar unos de otros linfomas. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer darles esta conferencia. Espero que la hayan aprovechado y estoy a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer. Ay. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Bueno, y muy productiva. No sé si alguien tiene pregunta en el chat. Hasta ahora no hay pregunta. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar un ratico a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es que todo quedó tan claro, doctor, que nadie quiere preguntar. Qué bueno. La verdad, una de mis preguntas, me parece por lo que usted explicó, aquellos pacientes con enfermedad de Hodgkin que tienen virus Epstein-Barr positivo, ¿son de mejor pronóstico o será que yo entendí como no era?
Bueno, en Tiene que realidad, ver la... ajá. En cuanto a pronóstico, el virus del Epstein-Barr en realidad yo no concebí que podía estar asociado a un mejor pronóstico. En realidad, Ok, el mejor pronóstico lo están asociando con el PDL1, ¿ok? Para saber si estos PDL1. pacientes pueden tener o recibir la terapia específica para el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Sabemos que hay pacientes que tienen predisposición a no responder al tratamiento, que son aquellos que tienen P53 elevado, y otro tipo de marcador que se está utilizando y que está en relación con el virus de Epstein-Barr es el CD68. Pero la literatura que revisé no dice que en realidad estos pacientes tengan mejor o peor pronóstico. Perfecto. Ok. La doctora Susana Pachano dice, excelente charla, se le recuerda con mucho cariño desde el Hospital de Niños. Muchísimas gracias. Yo los recuerdo a todos del Hospital de Niños, del Oncológico Padre Machado. En realidad son un grupo excelente de trabajo, compañeros. La experiencia que yo tuve en el Hospital de Niños fue algo maravilloso. Trato de ser la misma persona, cada vez creo que soy mejor, dedicándome más a los pacientes, interrelacionándome cada día más con los clínicos. Y todo esto se los debo a ustedes. Gracias, doctor. Qué bueno. Bueno, no me queda más de decirle muchas gracias. Y lo otro es, podemos contar con usted para cualquier conferencia, para cualquier ayuda desde el punto de vista de diagnóstico de cualquier paciente que se quiera discutir. Esto es Por importante supuesto. también. Por Ok, supuesto, estoy completamente a la orden. Todo lo que perfecto. lo pueda ayudar, lo puedo hacer. Gracias, doctor. Y Bueno, muchas recuerden que gracias. esto queda montado en el YouTube. Todas las conferencias quedan allí montadas. O sea que si hay alguna persona que no se pudo conectar ahorita o que posteriormente quiera hacerle una pregunta a usted, eso también está allí montado. ¿Ok? Muchísimas gracias, muy amable. Entonces los dejo con Farad. Farad, ¿estás escuchando por ahí para que cierres la... Sí, claro, claro, doctora. Felicitaciones al doctor por su excelente conferencia. En nombre Gracias. del Grupo Leti, muy orgullosos de tener este nivel de academia y por supuesto de la mano de la doctora Emilia Mora, pues también estamos muy contentos de formar parte de esta familia. Así que bueno, los invito a que puedan usar la plataforma de YouTube en nuestra página Leti SAP y allí van a encontrar no solo este, sino todas las actividades académicas colgadas para que ustedes puedan tener la oportunidad de verlas en otro momento o compartirla con sus otros colegas. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de Laboratorios Leti, que tengan todos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Y acuérdense de seguirnos en @nomaspelones. Así es. Hasta Muchísimas luego, gracias. muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ros. Gracias. Un placer. El Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región. Con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza,
Biocontrole es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor.